Hola, ¿qué tal? Espero que sintiendo mucha paz interna, que al final es lo más importante porque desde ahí todo se armoniza. Y mientras se armoniza, seguimos en paz. Es lo maravilloso de sentir paz interior. He decidido hablar en este vídeo de un tema muy importante que tiene un gran potencial sanador, que es el perdón. Perdonar a los demás, aunque nadie me haga nada realmente, y perdonarme a mí mismo. Para entender el perdón, para poder perdonar, realmente tenemos que ver la situación desde otro estado de conciencia. Hay que verla desde el 100% responsabilidad. Todo lo que hay en mi vida yo lo atraigo. Trabajo, la salud, la prosperidad, todo, absolutamente todo. También tus relaciones tienen un mensaje para ti. Las armoniosas y las no tan armoniosas. En toda relación hay un aprendizaje. Te enseñan algo. Pero aquí vamos a hablar de esas relaciones que no son armoniosas y que a veces nos puede costar hasta perdonar. Entonces el primer punto es entender ese 100% responsabilidad. Porque realmente nadie me hace nada, nos hacemos daño a través de los demás. Vamos a ir viendo los puntos importantes para entender el perdón primero y para perdonar. Y también daré algunos apuntes para empezar a trabajar esa culpa, perdonarnos a nosotros mismos, que es muy importante. Entonces, en el 100% responsabilidad voy a poner un ejemplo que se va a entender muy bien. Hace poco lo comentaba en un curso, una persona que comenta que ya tiene una casita, entonces con un jardín, en el jardín unos arbolitos, muy amante de la naturaleza, y de repente su vecino o vecina, no sé lo que era, le empieza a increpar y quiere que corte esos árboles, no sé exactamente el motivo, pero el tema es que hay una vecina que le molestan los árboles. Incluso hay un momento que llega a meterle máquinas a su jardín, al jardín de esta persona, para cortarle esos árboles, la denuncia, bueno, una historia. Claro, podemos verlo de dos formas. Podemos decir, qué fastidiosa mi vecina, por decirlo finamente. O podemos ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Para qué esta experiencia? ¿Qué me está diciendo esta experiencia en la que me estoy sintiendo invadido? Habría que ver si esa persona, como era el caso, no se sentía invadida no ya con la vecina, sino anteriormente en muchas de sus relaciones. Y lo que estaba viendo, la metáfora que estaba viendo en su vida en este momento, no era más que una metáfora para entender que era importante que no permitiese más invasiones. Y en este caso era literal, se te están metiendo hasta en tu jardín y te quieren cortar tus árboles. Eso tiene un mensaje. Entonces me puedo quedar ahí con el resentimiento, con el juicio, o puedo ponerme en otro estado de conciencia y decir, ¿esto para qué es? ¿Esto qué me está diciendo? Hacer el aprendizaje, evolucionar, perdonar. Porque además las situaciones que no hacemos el aprendizaje se van a repetir. Hay veces que repetimos y repetimos las mismas situaciones y cambian los actores, pero la dinámica es la misma, el trasfondo es el mismo. ¿Por qué estoy repitiendo tanto lo mismo? Porque no has hecho el aprendizaje, porque falta comprensión. Entonces, en el caso que comentaba, ahí falta una comprensión, o faltaba. Es una oportunidad de evolución. Toda relación nos permite aprender, por lo tanto. Entonces, en estas relaciones conflictivas, tengo que empezar a ver cuál es el mensaje, porque no existen los verdugos, sino los maestros. Vamos a seguir hablando del perdón, para empezar a verlo desde otro lado. Primer concepto, el 100% responsabilidad, porque el 100% responsabilidad abre el camino al perdón. Tengo que empezar a ver las situaciones desde otro lado. El perdón tiene además un potencial inmenso de sanación. Es algo muy potente. Cuando perdonamos realmente estamos sanando esa relación, esa situación. Es muy importante esto. Porque además en perdonar hay una gran fortaleza. Una persona que por soberbia, por ejemplo, le cueste perdonar, realmente la soberbia esconde inseguridad, debilidad, pero en la humildad de perdonar hay mucha fortaleza, realmente. Pero el primer punto es verlo, como digo, desde el 100% responsabilidad. También hay que entender que cuando no perdonamos, la rabia y el resentimiento te atan a eso que odias. Y el odio es una energía tan fuerte como el amor.
En muchas ocasiones hay relaciones en las que cuesta soltar, hay un apego ahí, porque realmente hay una unión desde el resentimiento. Y si se hace un trabajo del perdón, se puede cerrar esta relación. Aprendo, veo el aprendizaje, bueno, primero perdono, veo porque con el resentimiento no vamos a ser objetivos, después veo el aprendizaje, agradezco, cierro. Vamos a ir viendo poquito a poco. Entonces también importante, ¿cuánto hay de resentimiento en las relaciones que me cuesta soltar? Porque no las estoy viendo desde un 100% responsabilidad. También hay un cambio energético muy fuerte en la persona que perdona, suficiente para restaurar la situación. Y aquí hay un punto muy importante. Restaurar la situación, sanar la relación, quizá no solamente de esta vida, sino una relación de otras vidas. Muchas veces las relaciones importantes, las relaciones muy cercanas, pueden ser relaciones kármicas, relaciones de otras vidas. Los papeles se van intercambiando. El que ahora es tu padre podía ser tu hermano, se van intercambiando los papeles, pero realmente hay muchas relaciones, como digo, las muy cercanas, suele ser así, que ya hemos compartido otras vidas. Y a veces en este tipo de relaciones conflictivas, que hay puntos de fricción, porque en un punto de fricción siempre hay una oportunidad de evolución, pueden ser relaciones que ya el conflicto lo atraemos desde atrás, desde otras vidas u otra vida. Y cuando se perdona, es como que es un proceso saldado. Ya no me queda un proceso pendiente. ¿Pendiente de qué? De perdonar. Vamos a ir viendo. Entonces, importante esto. Incluso podemos tener, como decía, una relación que bueno, nos cuesta perdonar, no queremos, estamos ahí con el resentimiento, con la rabia. Y al perdonar, si es una relación de otras vidas, ya no vamos a repetir, porque si no, quizá en esta vida, si no lo resuelvo, me vuelva a encontrar esa alma encarnada en otro cuerpo, igual que yo, pero volvemos a repetir el mismo conflicto, aunque no sea el mismo conflicto. Cambia, como decía antes, el trasfondo, pero al final no cambia el trasfondo, lo que cambia es los personajes, ¿no? Pero al final es lo mismo. Entonces, cuando yo perdono ya, aquí y ahora, en esta vida que es en la que estoy y es la importante, también puedo evitar karmas pendientes. Un karma no es un castigo divino, son aprendizajes pendientes y en muchas ocasiones estos aprendizajes pendientes pueden tener que ver con el perdón. Vamos viendo más cositas. Resumiendo, el 100% responsabilidad, tema importante, y nadie me hace daño sin que yo le haya dado permiso, a un nivel consciente, inconsciente o supraconsciente. Cuando hablo de supraconsciente, del alma, de nuestro yo superior, de estas relaciones kármicas, que no sabemos si todas las relaciones son kármicas, con las que tengo un conflicto, tendríamos que ver, o es mi vibración las que las atrae. Pero en muchas ocasiones puede ser así. Importante perdonar, cerrar ese proceso. ¿Pero cómo perdonar? Porque en muchas ocasiones nos invade el resentimiento y puede resultar complicado. Ya he dicho que el primer punto, por eso he hablado de esto, es ponerme en otro estado de conciencia. Ver la situación no desde el victimismo, sino desde el 100% responsabilidad. Ahí algo va a cambiar. Segundo, poner la intención. ¿Quieres perdonar? Pon la intención. Porque donde va la intención, va la energía. Y la intención es una fuerza muy poderosa. Entonces siempre cuando queramos hacer cualquier tipo de trabajo, yo en mis vídeos siempre nombro el tema de la intención. ¿Quieres perdonar? ¿Quieres liberarte? Porque cuando perdonamos realmente la vida empieza a fluir de otra forma. Entonces pregúntatelo y si es así, pon la intención. Pero después tendremos que ver las emociones. No es quedarnos simplemente en conceptos intelectuales, 100% responsabilidad, ya lo he entendido todo, es verdad, es mi maestro, pero que luego tengas un resentimiento ahí que realmente no haya un perdón. Hay que sacar las emociones. Vamos a ver, voy aquí a explicar un ejercicio que os puede ayudar, que es escribir las cartas, escribir a través de cartas. La primera carta, escribir digo porque escribir siempre nos va muy bien para sacar las emociones, la escritura emocional, o incluso cuando estamos con pensamientos negativos, estamos ahí muy enganchados a los pensamientos negativos, miedos, también escribirlo os va a ir muy bien porque como que lo sacamos fuera de la mente. Pero en este caso estamos hablando del perdonar, del resentimiento, del dejar ir ese resentimiento. Entonces la primera carta, sácalo, saca ese rencor, esa rabia, escríbelo y no filtres nada.
Y no juzgues nada, no te juzgues por sentir resentimiento porque es una emoción. Es una emoción como cualquier otra. La siento, lo acepto y voy a trabajar para desbloquear esta emoción. Pero no te juzgues por sentirla porque es normal en alguna ocasión. Porque además tenemos un cuerpo emocional y nos podemos sentir muy dañados a nivel emocional, aunque sintamos que realmente hay un 100% responsabilidad, que no es un verdugo, que es un maestro, pero la emoción está ahí. Entonces lo escribes, sin juzgarte, no filtres nada. Saca tus emociones, ¿qué te ha molestado? Saca la rabia. Incluso lo puedes escribir. En el vídeo de Les solté y me liberé hablé también, en vez de escribirlo decía que pusierais a la persona delante y expresases tus emociones, hablando. Aquí lo puedes hacer igual, si sientes en vez de escribirlo, o las dos, lo escribes y además lo verbalizas. Te puede servir. Pero la escritura salen cosas que uno a veces no se espera. Y quizá haya más rabia y más dolor de lo que uno se piensa a priori. Entonces está bien escribirlo. La segunda carta lo puedes hacer el mismo día, días separados, una vez, dos, las que tú necesites. Ahí vas a saber tú cómo hacerlo. La segunda carta es la tristeza, porque la rabia va acompañada de la tristeza. Entonces, ¿qué te ha dolido? ¿Qué te ha molestado? ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te hubiera gustado? ¿Qué anhelos no se han cumplido? ¿Qué ha pasado ahí que te ha dolido? Escríbelo también. Y puedes llorar, puedes lo que te salga. Libera las emociones. Lo mismo en la rabia. Cuando os decía escribir la primera carta, también para mover la rabia es muy interesante mover el cuerpo para desbloquear la rabia. Puedes coger un cojín, pegarle puñetazos, mover el cuerpo. Es muy importante porque ahí desbloqueamos la tensión del resentimiento, de la rabia que se suele quedar en el cuerpo. Entonces, en esta segunda carta, llora, saca las emociones porque llorar es muy sanador y es normal que haya cosas que te hayan dolido y que te hubiera gustado que hubieran sido las cosas de otra forma. Porque además cuando estamos resentidos o con mucha tristeza, mucho dolor, no somos objetivos y realmente nos cuesta integrar el 100% responsabilidad. Al empezar a hacer este trabajo emocional, vamos a empezar a poder integrar de verdad el 100% responsabilidad. La tercera carta es muy interesante, la compasión hacia la otra persona, igual que hacia ti mismo. Intenta ponerte en el lado de la otra persona, intenta verlo desde otro lado. Vamos a entender que todas las personas tenemos nuestros automatismos, nuestros programas, nuestras memorias, que si el árbol genealógico de mis vivencias, de lo que me pasó en la infancia, de otras vidas, de muchos lados. Entonces, actuamos desde ahí. Y si yo lo veo en mí, también puedo entender que la otra persona también es víctima de sus programas, de sus emociones. Entonces es como intentar, no es justificar, pero es intentar comprender, intentarnos poner en otro lado, en esa emoción de compasión. Y compasión significa sentir junto. Voy a intentar entenderte, voy a intentar comprenderte. Que tú desde tus heridas, desde tus automatismos, programas, no podías actuar de otra forma, realmente. Nadie se escapa de sus programas, de sus heridas pendientes, y esto lo tenemos que ver, porque nos va a ayudar. Incluso te puede ayudar imaginarte a esa persona como un niño, una niña pequeños, porque es como que estás viendo a su niño herido. Y eso te va a dar como más compasión, porque podemos entender que nosotros también tenemos razones para comportarnos como nos comportamos desde nuestras heridas. Si trabajáis el niño herido para sanarlo, aún lo vais a entender más, pues la otra persona lo mismo. También tiene esas heridas, esos condicionantes. Entonces, imaginarte a esa persona como un niño, una niña pequeño, te va a poner como en otra emoción. Va a ser más fácil que entres a esa emoción de la compasión. La cuarta carta, muy importante. ¿Qué te ha enseñado esa persona? ¿Qué has aprendido? A veces nos puede costar un poquito verlo. Vamos desbloqueando el rencor, la tristeza, pero uno dice, pues yo todavía no sé exactamente lo que tenía que aprender aquí. Quizá tenías que aprender simplemente a perdonar, que ya es muchísimo. Pero en todo caso, si no lo ves, ya lo verás en su momento. Interesa más que empecemos a desbloquear estas emociones de rabia, de resentimiento, y también le puedes preguntar a tu esencia divina. Yo soy Dios, esa energía divina está dentro mía, entonces también puedo apelar a ella, hacerle preguntas, hacerme preguntas.
¿Para qué esta experiencia? ¿Qué tengo que aprender aquí? ¿Qué me ha mostrado este maestro? ¿Qué aprendizaje hay para mí aquí, en esta relación? Y la respuesta empezará a llegar en el momento correcto y perfecto, pero llegará. Después, finalmente, quema las cartas. Cuando ya las tengas, suelta el pasado y cierra esta historia. ¿Y cómo la cerramos? Con perdón, con aprendizaje y con gratitud. Agradécele, no solamente ve el aprendizaje que te ha mostrado ese maestro, sino también dale las gracias por ello y por todos los buenos momentos, que también los habrá seguro, porque me puedo quedar con la mirada del resentimiento, los juicios y quedarme ahí enganchada, una vida o varias, quién sabe, lo que hemos hablado al principio, o puedo utilizar una mirada de agradecimiento, de agradecer todos los buenos momentos, el aprendizaje. Entonces, perdono, aprendizaje, gratitud, cierro. Esa es una manera magnífica de cerrar una relación. Además que si no, el resentimiento lo podemos arrastrar. Tú, por ejemplo, no cierras una relación con otra pareja y te quedas resentido o resentida y te puedes llevar ese resentimiento a otra relación. O no has cerrado el resentimiento con tus padres, que también son grandísimos maestros y también hay que agradecer, para empezar porque nos han dado la vida y porque hay un aprendizaje ahí. Importante con los padres también sacar las emociones, perdonar, agradecer. Porque si no, si yo estoy enfadada con papá, por ejemplo, mi arquetipo masculino, pues yo puedo irme a mis relaciones con los hombres y estar con ese enfado, que realmente viene de la figura paterna, porque no he limpiado el resentimiento con papá, con mamá, etc. Un ejercicio también interesante, bueno, no diría interesante, diría imprescindible con los padres. El perdonar, el entender, el comprender, el sacar las emociones, el agradecer, limpiar esa relación y avanzar, porque al final es lo que nos permite perdonar, nos permite avanzar. Como he dicho antes, tiene un gran potencial sanador el perdonar y la vida cambia, empieza a fluir de otra manera. También es muy importante que veamos que no todas las relaciones no todas las relaciones son kármicas. Quizá tú has atraído a ese maestro o maestra por tu vibración. Por ejemplo, eres una persona complaciente, como contaba al principio el ejemplo, y entonces atraes personas que te invaden, o eres muy cuidador, cuidadora, cuidas a todo el mundo para buscar esa aprobación, ese amor que no sabemos darnos hasta que empezamos a aprenderlo. Entonces vamos buscando agradar a los demás, complazco, cuido, rescato, salvo a todo el mundo, voy de víctima y por lo tanto atraigo verdugos. ¿Cuál es tu patrón? Porque muchas relaciones, cuando decíamos, quizá no sabes todavía qué aprendizaje hay para ti en esa situación, pero muchas veces es que yo cambio un patrón que tengo, un patrón de comportamiento que he adoptado como personaje para que me quieran, para que me aprueben los demás. Entonces me invaden, o cuido, y acabo agotada, ya no puedo más. Y además, si no lo hago, las personas se enfadan y hay que ver, cambiar ese patrón, cambiar la actitud, entender que son maestros, poner límites, por supuesto, importantísimo, poner límites no desde el ego, entendiendo que son maestros. Si hace falta hacer, porque hay resentimiento, un trabajo de perdón, de agradecer, lo mismo que siempre. Pero mira a ver, porque no, como decía, quizá no sean relaciones kármicas, no todos lo son, pero quizás es el patrón, tu vibración, la que atrae otras vibraciones que resuenan contigo y que te están mostrando que cambies ese patrón. Vamos a ver más cositas. Es muy importante también, ahora que hablo de relaciones, preguntarte qué relaciones te dan energía y qué relaciones te quitan energía y empezar a ordenar todo esto. Porque el otro día escuché una frase que me gustó. Los afectos nos afectan. Y es verdad. Las relaciones, somos seres gregarios. Nos pueden ayudar mucho o nos pueden causar un gran daño. Y podemos caer en un pozo emocional difícil de salir según qué relaciones tengamos y no las ordenemos como estamos hablando, con el perdón, el aprendizaje, todo lo que estamos viendo. Entonces pregúntate
qué relaciones te dan energía y qué relaciones te la quitan, y empieza a ordenar todo esto, porque es una cosa muy importante a la hora de tener paz interna, de tener una vibración alta, de tener una autoestima sana. Y algo muy importante para tener una autoestima sana es querernos a nosotros mismos. Si yo no me perdono, ¿cómo me voy a querer? Si no me quiero, ¿cómo voy a querer a los demás? El perdón es un camino al amor, al final. Lo digo porque también es muy importante que nos perdonemos a nosotros mismos. Yo aconsejo siempre, creo que es un buen ejercicio, entre los mantras de Ho'oponopono, que nos repitamos también en muchas ocasiones, me perdono, me perdono. Tú puedes estar con tus mantras de Ho'oponopono, el que tú quieras, palabra o palabras que tú quieras repetir mentalmente, gracias, te amo, me perdono, me perdono. Y de vez en cuando introducir este me perdono si a ti te va bien y tú lo sientes así. Y no es que digamos me perdono porque soy un pecador. En Ho'oponopono no se habla de culpa, se habla de 100% responsabilidad. Soy responsable de las memorias en mí, pero no culpable. Es muy diferente. De hecho, en Ho'oponopono cada mantra es como decir, lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto, 100% responsabilidad, no culpa. Entonces esto es importante que lo veamos también. Cuando decimos me perdono, ¿a qué me estoy refiriendo? Porque la culpa es una emoción que viene mucho del ego también, de sentirnos pecadores. Realmente tenemos que entender, bueno, la culpa daría para otro vídeo, solo voy a dar unas connotaciones pequeñas, pero realmente tenemos que entender que puede haber una culpa sana, entre comillas, que digas, bien, yo en esta actitud o en esta relación me doy cuenta que no obré de una forma amorosa. Ahora, como un adulto responsable y amoroso, ¿puedo hacer alguna acción para reparar esta situación? Hazla. Una cosa no quita la otra. Hazla. Pero después perdónate, porque lo que tenemos que entender es que tú en ese momento, aunque tú ahora pienses que sí, no podías hacer otra cosa. Tú también eras víctima de tus programas, automatismos, memorias, de tu información del inconsciente, y en ese momento de tus emociones, de tu rabia, de tu resentimiento, y en ese momento actuaste como podías. Tú piensas que podías de otra forma, pero no podías, porque sin conciencia no hay libertad. Entonces, todo error al final es un producto de la inconsciencia, realmente. Pero aún así, si yo digo, vale, pero actué no de una forma amorosa, puedo hacer algo para repararlo, lo hago, pero después me perdono. Empiezo a ver la culpa de otra forma, no como ese programa mental que nos han intentado inculcar de que somos malos, pecadores, que nos quita el poder, que nos hace sentir pequeños, malos, poca cosa, porque no es así. Y en muchas ocasiones la culpa es una emoción totalmente tóxica, porque realmente, por ejemplo, antes hablábamos de esto, puedo sentir la necesidad imperiosa por amor propio de poner límites a alguna persona. Y esa persona se enfada conmigo, porque yo he cambiado y ahora ya no estoy de una forma tan servicial hacia los demás. Y a esa persona no le gusta mi cambio, aunque es un cambio con la intención de amarme a mí misma. Y claro, esa persona se enfada y yo me siento culpable, porque además me siento responsable de su enfado, cuando no somos responsables de las emociones de los demás. Entonces, eso es una culpa tóxica que no te lleva a ningún sitio. Además, la culpa se nos pone mucho en la mente, empezamos a oír ese diálogo mental, caímos en un bucle. Cuando veas este bucle a nivel de pensamientos, esos pensamientos negativos que se repiten, haz mucho Ho'oponopono, intenta no darle ni un pensamiento más. Y también con los bucles, estos pensamientos repetitivos, negativos, que cuesta pararlos, va muy bien una acción. Levántate, si estás tumbado, vete a dar un paseo, llama a alguien, pero una acción que rompa ese ciclo, ese bucle. Pero atenta a tu mente, porque la culpa ahí se pone mucho en la mente y empezamos con ese diálogo tóxico. Entonces, es también muy importante que te perdones. La compasión que utilizamos, que empleamos, que aplicamos para el proceso del perdón, también nos la aplicamos a nosotros mismos. Esto es muy importante. Bueno, finalmente, ¿cuál sería el resumen del vídeo? Perdona, haz el aprendizaje, porque te lo está mostrando esa persona, ese maestro verdugo, entre comillas lo de verdugo.
agradece y cierra el ciclo. Porque verás que, como he repetido mucho en este vídeo, el perdón tiene un potencial sanador enorme y la vida empieza a fluir de otra forma. Para acabar, comentaros el evento de este mes, que es el curso online de la llave, un curso totalmente online, aunque hay una clase en directo conmigo al finalizar el curso para responder dudas, etc., en el que trato las claves para crear la realidad, porque por mucho que yo practique Ho'oponopono, voy a hablar cómo estoy hablando, qué pensamientos tengo, la intención detrás de mis actos, el efecto observador, aceptación, gratitud, perdón. Hay muchos conceptos que tenemos que conocer y aplicar en nuestra vida para crear una realidad armoniosa. Y este curso trata esos conceptos, además todo el curso acompañados de Ho'oponopono, porque además la realidad, lo importante para crear armonía en nuestra realidad es crear nuestra vida desde nuestra esencia divina y no desde el ego. En mi web, mariajosecabanillas.com, tenéis toda la información. Comenzamos el 3 de junio. Para acabar, voy a cerrar con una frase que me gusta mucho. No recuerdo el autor, sé que es un poeta, pero dice así: errar es humano, perdonar es divino. Así que, si perdono, me libero. Gracias.